nosotros en Panamá estamos muy pendientes de la situación venezolana y realmente pues conversar contigo es crucial, ¿no? Para un poco de desgranar, ¿no? Cada paso que viene ahora en este conflicto venezolano. María Corina, comenzando esta entrevista, sé que ahora pues estás resguardada y me gustaría comenzar preguntándote cómo son tus días ahora mismo, cuál es un día de María Corina, porque tienes una responsabilidad y una misión muy grande. Los venezolanos esperamos mucho de ti, entonces cuéntame un poquito. Bueno, muchas gracias. Tenemos una responsabilidad muy grande, Ivette, porque esto es una causa compartida y eso me emociona mucho como lo hemos asumido así, los que estamos aquí y los que están afuera, ustedes, ¿no? Todos sabemos que esto depende de lo que nosotros hagamos. Y además lo estamos haciendo bien. Estos han sido unos días de un trabajo insólito. Yo nunca pensé que se podía trabajar más después de una elección que antes de una elección, serte honesta. Este, Son días de 20 horas. Hemos estado en contacto con todos los equipos, con gente de todos los partidos, eh, los comandos que tú sabes que han sufrido una persecución brutal, Ujú. nuestros comandos enviando muchos mensajes y escuchando a la gente, contacto con toda la gente y también trabajando con, bueno, líderes del mundo entero que acompañan la causa venezolana, ¿no? Y dejándoles bien claro que esto no tiene vuelta atrás y que nosotros vamos a luchar hasta el final. Eso significa hacer valer la soberanía popular expresada el 28 de julio. Sí, y a eso quisiera llegar, María Corina, porque sin duda alguna la oposición liderada por usted tuvo planes A, B, C y D, ¿no? Para asegurar y probar la victoria de Edmundo González Urrutia. Cuando usted llama a cobrar hasta el final, digamos, ¿cómo se traduce esto? ¿A quién le van a cobrar? Cobrar significa hacer que el régimen reconozca. Eso es lo que significa para los venezolanos, hacer valer la verdad y la soberanía popular. Fíjate, nosotros hemos tenido decenas de elecciones con trampa y fraude estos últimos años, pero nunca lo habíamos podido demostrar. Ujú. Y nosotros nos propusimos hace más de un año, nosotros vamos a mostrar nuestra victoria. Y hicimos un análisis profundo de todo lo que ha sido la ingeniería electoral del régimen para entender dónde estaban las vulnerabilidades y dónde podían ellos actuar y nosotros debíamos defendernos. Y empezamos a montar una estructura ciudadana, voluntaria, excepcional, como nunca antes se ha hecho, sin duda en Venezuela y quizás en la región. Es decir, la plataforma 600K buscó 600.000 personas que tuvieran presencia en los centros de votación, Comando. adentro y afuera. Y además nuestros comanditos, 69.529 comanditos. Esto es increíble, son estructuras a nivel de las comunidades, son estructuras de confianza que se han activado y que, bueno, movilizaron mucha gente ese día y nos permitió imprimir todo, que cuando se imprimían todas las actas y nos entregaban el acta del testigo al que teníamos derecho, pues hacer la captura del QR con una aplicación en ese momento, enviar la información e inmediatamente recoger las actas, escanearlas, digitalizarlas y montarlas en una página web súper robusta donde el mundo entero las ha visto y Ujú. tiene hoy la seguridad de la enorme victoria del mundo González el 28 de julio. Así es, y esa victoria, por supuesto, ha sido respaldada por el mundo. Pero hay tres países cruciales, Brasil, Colombia y México, que están impulsando, digamos, una salida negociada del régimen. Pero México ha dicho ayer en la mañanera, dijo el presidente, que no se va a sentar a dialogar con sus homólogos, con Petro y Lula, hasta que la justicia venezolana, pues controlada por Maduro, reconozca. ¿Qué opinión te merece esta posición y si tú has tenido algún acercamiento con la nueva presidenta de México, Claudia? No, de hecho, con el único país que no he podido, el único gobierno con que no hemos podido hablar es con el gobierno mexicano, con todos los demás países hemos hablado. Eh, y yo la verdad es que primero tengo que decir que estoy muy agradecida eh, por las demostraciones de respaldo y de genuino afecto hacia Venezuela, de tantos gobiernos del hemisferio, incluyendo el gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá
a través de su canciller y su presidente, han sido de las voces más claras, más firmes, y es algo que los venezolanos recordaremos toda la vida, para siempre. Cuando uno vive estos momentos tan duros y recibe este apoyo moral, esto vale muchísimo para los venezolanos. Y siento que se ha ido produciendo una convergencia de posiciones. Son muy pocos, muy pocos los países que hoy eh, aceptaron esos resultados del CNE. Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Eso es. Claro, los Tú tienes amigos del régimen históricos. el resto, sí, pero han habido aliados del régimen que en este momento dijeron no, Exacto. no, no creemos, presenten las actas, paren la represión, y lo han hecho con enorme firmeza, empezando por el presidente Boric de Chile. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual nos hemos dado cuenta que este no es un tema, o sea, se ha ido dando cuenta el mundo, nosotros lo sabíamos hace mucho tiempo, que este no es un tema de izquierda o derecha. Esto es un tema de hacer valer la democracia, la justicia y la libertad, o un sistema de corrupción tiránico y brutalmente represivo. Entonces, y en ese eje tú no puedes ser neutral, tú no puedes estar en la mitad. Al final, yo sí creo que estos tres países han hecho un esfuerzo de mantener un canal de comunicación con el régimen, y yo lamento muchísimo las declaraciones del presidente de México, porque hoy todos los juristas venezolanos y del mundo que conocen las leyes venezolanas tienen clarísimo que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para interferir en este proceso, que le corresponde al Consejo Nacional Electoral dar los resultados, que tenía 48 horas para hacerlo y que a casi 3 semanas no ha presentado el primer número, ni un solo número, ni una sola acta han presentado. Así es, María Corina. Y también tomando en cuenta la posición de esos países cruzando el Atlántico, pensando en España, ¿qué opinión te merece la posición de Pedro Sánchez? Y además, bueno, la presencia de Zapatero en este contexto, ¿no? Bueno, debo decir que la Unión Europea ha tomado una posición unánime, y es algo que le agradecemos a los 27 países, porque no es fácil hoy en día que hayan temas que unifiquen ni en política interior ni en política exterior. En un contexto geopolítico tan movido como el que estamos viviendo, haber logrado esa posición unánime de la Unión Europea, suscrita por España, entre otros, además públicamente por su canciller y por todas las fuerzas políticas españolas. Y esto es muy importante, porque aquí se está produciendo nuevamente la unión alrededor de un planteamiento, porque esto no es izquierdas y derechas. Y fíjate que lo mismo ocurre en Estados Unidos, en un contexto de una elección tan polarizada, y Venezuela sigue siendo un tema bipartidista, bipartisan. ¿Por qué? Porque se tiene plena conciencia que es el conflicto prioritario a resolver por la forma como afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad hemisférica. Es un tema, y por varias razones. Uno, los vínculos que tiene Venezuela con Irán, con Rusia, con Cuba. En segundo lugar, la forma como desde Venezuela se han estado estimulando y protegiendo las actividades de bandas criminales del crimen organizado, como el Tren de Aragua, que ya está desde Canadá hasta Chile. Saben que de Venezuela se llevan adelante actividades totalmente ilegales de narcotráfico, de explotación ilegal de minerales, de tráfico de personas, de prostitución infantil, es decir, las redes del crimen más horrendo que hoy en día operan bajo la incluso protección del régimen venezolano, cuando no se involucran incluso. Claro. Y el tema de migración, y ve que es, Que es obviamente, el problema más, sí, digamos que nos salpica a todos en la región, por supuesto. a todos, o sea, y además entender que si Maduro se queda a la fuerza por Sí, un tiempo más, aquí podemos estar viendo la ola migratoria más grande que haya ocurrido: 3, 4, 5 millones de personas pasando por Colombia, por Panamá, por Centroamérica, por México, llegando muchos a la frontera con Estados Unidos. Entonces, esto es algo que nosotros lo vamos a impedir, porque nosotros vamos a lograr que este gran triunfo se consolide y eso no ocurra, pero porque al final lo que queremos
es que incluso que los que se han ido, pues regresen a casa. Así es, María Corina. Y hablando de Estados Unidos, que digamos es el destino final de todo ese sueño americano y de todos esos migrantes que cruzan el Darién, lo vemos acá en Panamá, Estados Unidos reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia, pero al final no lo reconoce como presidente. ¿Cómo interpretas esta ambigüedad? Yo no veo ambigüedad, yo creo que es un proceso progresivo y yo creo que lo que se ha buscado es tratar de mantener el mayor consenso en la región. Pero todo el mundo sabe que el mundo ganó por paliza, lo sabe todo el mundo, incluso quienes no han querido aceptarlo públicamente. Así es, María Corina, ¿cuáles son esos límites y qué es lo no negociable en este momento tan crucial para ustedes como oposición? Bueno, en primer lugar, eso es un tema muy importante. Eh, Nosotros estamos dispuestos a avanzar en una negociación. Lo hemos dicho, lo he dicho el mundo, lo he dicho yo de manera reiterada. Y una negociación que funciona en un marco, ¿no? Con 4 elementos. El primero es una negociación que parte del reconocimiento de la soberanía popular y de los resultados del 28 de julio. En segundo lugar, una negociación que busca una transición democrática. Aquí nadie está hablando de power sharing o muchísimo menos una nueva elección. O sea, eso es inadmisible. Es reconocer los resultados del 28 de julio y avanzar en una transición. En tercer lugar, estábamos dispuestos a dar garantías, a dar incentivos para que esta transición fluya de manera ordenada. Y finalmente, en esta transición, en esta negociación, en el centro de la mesa está el pueblo de Venezuela, representada por sus legítimos líderes, escogidos el 28 de julio y el 22 de octubre en las primarias. Incluyendo su participación. A eso me refiero, el 28 de julio y el 22 de octubre. Perfecto. En esa transición, ¿qué papel ves de Panamá? ¿Cuál sería el rol que a ustedes les gustaría que Panamá juegue? Ya se ha ofrecido en ser ese puente de asilo, digamos, en estas garantías que se pueden ofrecer al régimen. Mira, yo creo que es muy importante por la historia, además, y las experiencias vividas por Panamá en la lucha por su propia democracia. Yo creo que, además, por todos los vínculos que nos unen, la cantidad de venezolanos que allá viven. Y yo siento que esa voz firme, defendiendo la verdad, la justicia y ofreciéndose facilitar para uno y otro lado es muy útil en este momento y es algo que le agradecemos mucho al presidente Mulino. Eh, y yo sí creo que a lo largo del camino de la negociación habrá, habrá papeles importantes para países amigos, asegurándonos que hay un equilibrio entre los países que acompañan este proceso. María Corina, vemos, y me duele mucho decirlo como venezolana, una represión sin límites. Yo no sé, bueno, yo tengo 36 años y no había visto nunca un encarcelamiento tan cruel, enfocado en los jóvenes también. Pero, ¿qué pasa si Edmundo González Urrutia o a María Corina Machado la encarcelan, los encarcelan? A ver, estamos viendo la campaña de terror represiva más brutal que se haya desatado en este país, reconocida por el propio Maduro, que habla de 2.300 detenciones. Las ONG registran 1.350 aproximadamente, 44 desapariciones forzadas, 24 asesinatos, torturas, personas que las han ido a buscar a su casa, las han arrastrado por el simple hecho que eran un testigo y tuvieron una... les marcan las puertas de sus casas. Si en algunos casos, si ellos no están, los que buscan se han llevado familiares, esposas, hijos menores. Hay más de 100 menores detenidos. Y muchos además fueron en las zonas más populares del país. Una represión brutal hacia los sectores pobres, populares de Venezuela. Y hay cientos de dirigentes nuestros escondidos en esta hora por las amenazas que reciben en sus hogares, ¿no? Y bueno, en días recientes
Nicolás Maduro decía que el mundo y yo somos terroristas, Ujú. prófugos de la justicia, que debemos estar presos de por vida, qué sé yo. Creo que este es un momento en el cual el régimen una vez más se está equivocando, está calibrando mal sus propias fuerzas y la determinación del pueblo de Venezuela. Nosotros no vamos a dejar esta lucha, no vamos a dejar las calles, no vamos a abandonar al pueblo de Venezuela, vamos hasta el final. Y este sábado 17 es muy importante, ¿eh? Y Sí, aprovecho para que me ayudes a invitar a todo el mundo, claro. no solo los venezolanos, yo quiero invitar a los panameños y a los salvadoreños y a los costarricenses y a los colombianos y a todos aquellos en cualquier parte del mundo donde hay venezolanos que vamos a salir ese día a la calle porque esto es una causa común que une a todos los demócratas del mundo y necesitamos sus voces unidas a las nuestras. María Corina, y en esa causa común es difícil, o sea, en Venezuela más que todo, porque quienes estamos en el exterior, pues salimos cada vez que podemos y alzamos nuestra voz de diferentes trincheras, pero ¿cómo mantener la gente en la calle? ¿Cómo evitar esa frustración tras 2 décadas de chavismo que al final dicen, bueno, está pasando lo mismo? Cuéntame un poco. Fíjate que precisamente por eso nos tomó 25 años llegar hasta aquí. Fíjense todo lo que logramos. Nadie va a rendirse ahora. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuántas vidas, cuánto esfuerzo, cuánto dolor? Y miren lo que logramos. Nos dijeron que era imposible que hubiese primarias, que levantáramos al país, que lográramos una elección, que lográramos un candidato unitario y que demostráramos la victoria. Y todo lo logramos. Este no es un momento para chicopalarse, como decimos aquí, todo lo contrario. Momento para reconocer la magnitud de nuestra victoria y seguir adelante. Y lucharemos el tiempo que haga falta, Irene, Sí. para lograr cobrar esta victoria. Estamos haciendo todo para que sea el menor tiempo posible, para que esto sea una negociación efectiva, rápida, pero no nos vamos a rendir y no vamos a dejar las calles. La gente está actuando con una gran inteligencia, entendiendo cómo han sido nuestras medidas, nuestros movimientos estratégicos y tácticos. Y la presión sigue y se retroalimenta con todas las otras áreas, líneas estratégicas en las que estamos trabajando, en la opinión pública, con los medios de comunicación, en el plano internacional, en el plano de la coordinación de otros actores, en el plano de ampliar nuestra coalición y atraer sectores que antes, hasta hace poquito estuvieron con el chavismo, me explico, y desde luego en la dinámica ciudadana de la fuerza expresada de forma cívica, pacífica y organizada en las calles. Y en esta negociación, en esta transición, la oposición ha podido conversar con las fuerzas militares y con esas personas del chavismo que ya se están dando cuenta de la debilidad que se enfrentan ahora. Mira, ¿Confían ustedes en alguien dentro del régimen de su círculo? bueno, yo creo que estos son procesos que se están dando progresivamente. Lo que nosotros vimos ese día, como te decía, el 28 de julio fue una gran cooperación del Plan República en los centros para obtener las actas, y yo creo que eso es muy revelador al final de lo que están sintiendo nuestros ciudadanos militares, que al final tienen los mismos anhelos que tenemos nosotros, tienen esposas, madres, hijos que no tienen que comer, que no tienen clases, que se les han ido del país y que también quieren unas fuerzas armadas bien remuneradas, bien entrenadas, bien equipadas, que estén al servicio de la República, de la patria y no de un grupo político. Entonces, yo creo que hay que tener esa conciencia. La sociedad venezolana ha tenido una enorme resiliencia, inteligencia, y sabemos que actuar con serenidad no es debilidad, todo lo contrario, serenidad y firmeza, y hemos ido avanzando un día a la vez. María Corina, imaginemos ese 11 de enero, ya 2025, la Venezuela de ese 2025. ¿Cuál va a ser los primeros pasos de ese plan? Estaba hojeando tu plan de 20 Venezuela, ¿y cuáles serían esas primeras decisiones estando ya en Miraflores? A ver, Con el es muy, presidente electo, por supuesto. es muy importante entender que la presidencia de Edmundo González va a enfrentar
un país en una situación devastada, en lo económico, en lo institucional, incluso en lo físico. Tenemos una crisis humanitaria compleja, tenemos una crisis de servicios, tenemos una crisis de seguridad ciudadana, una de soberanía, una crisis financiera, una crisis económica. Es decir, esto es realmente complicado. Nosotros hemos trabajado en lo que serán el conjunto de medidas de los primeros 100 días y de cómo nosotros podemos abordar muchas de estas crisis de manera urgente. Entre otras cosas, nosotros tenemos que crear confianza en nuestras instituciones, en el Estado de Derecho, para que puedan venir enormes inversiones a nuestro país, generar empleo, de manera que la gente pueda ver el resultado de manera rápida. Y la esencia de eso es la confianza, esa confianza que hemos ido construyendo entre nosotros, que ahora también habrá que construirla hacia las instituciones democráticas que emergen. Pero yo tengo una enorme confianza a la vez en el pueblo de Venezuela y en aquellos venezolanos que están fuera y que yo sé que se mueren por volver. Y que juntos vamos a echarle pichón, como decimos aquí, poner a Venezuela a valer y a volar. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, por este tiempo sí me gustaría que aprovecharas este espacio para Panamá y para los venezolanos de dar un último mensaje, un mensaje que realmente toque y que, digamos, que frene esa frustración que se pudiera generar. Ivette, en primer lugar, no sabes lo que te agradezco esta oportunidad. Primero quiero pedirle a los panameños que se unan a nuestra lucha. Ustedes tienen allá venezolanos de bien, que yo los quiero de vuelta, por cierto, porque va a haber mucho que hacer aquí en Venezuela. Pero esta es la misma lucha, es una misma lucha, una lucha por la justicia, por la dignidad humana, por la familia y por la libertad. Y lo que ocurre en Venezuela tiene un impacto directo en la región y desde luego un impacto enorme en Panamá. Ha sido extraordinario lo que logramos. Fue una gesta cívica histórica. Yo me siento muy orgullosa de ser venezolana y ser parte de este gran movimiento social. Yo les pido que sean nuestra voz, la voz de los venezolanos que aquí nos quieren silenciar. Y a los venezolanos que están allá, que se preparen. Vienen unos días de mucho trabajo y nos necesitamos, ahora más que nunca. Lo que hemos hecho hasta ahora es extraordinario y tenemos que rematar esta lucha. Este sábado nos vemos todos en las calles y nos seguiremos viendo, generando más y más presión hasta que Maduro termine de aceptar lo que el mundo sabe y la verdad, que fue un triunfo contundente de la sociedad venezolana y que Venezuela será libre.